Hoy te contamos detalladamente algunos de nuestros mejores trucos para cuidar de tus platiceros. Ahora bien, te aclaramos que todo lo que explicaremos a continuación está basado en nuestra experiencia y observación dentro de un hábitat construido durante 9 años. Aquí, sobre la cordillera occidental, a 1320 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio entre 16 y 30 grados. Si eres un apasionado como nosotros por las plantas y los platiceros, te damos la bienvenida. Has llegado al lugar indicado. Nosotros somos platiceros y buscamos enlazar una gran comunidad que se apasione por la conservación de las diferentes especies de platiceros. Nos dedicamos al cuidado, reproducción y conservación de esta hermosa especie. Y por eso, a partir de ahora compartiremos contigo capacitaciones, asesorías, información de interés, recomendaciones específicas y mucho más, para que tengas tus plantas en las mejores condiciones y juntos aprendamos cómo hacer para que ellas puedan crecer saludablemente, tal cual nos enseñó nuestro abuelo Agustín. Nuestro primer consejo para tener en cuenta al cuidar tu platicero tiene que ver con el manejo de la luz adecuada. Esta luz debe ser filtrada o controlada, ya que es la mejor para el desarrollo de esta maravillosa planta. Los rayos del sol no deben llegar directamente sobre las frondas, pues si bien la luz solar es muy necesaria para el proceso de la fotosíntesis, los fuertes rayos de luz solar directa afectarán bastante la planta y terminarán por quemarla. Hemos observado que algunas especies de platiceros cambian la forma de las frondas fértiles dependiendo de la intensidad de la luz solar que reciben. También pueden cambiar su tonalidad y su firmeza. Otro factor importante a tener en cuenta es la forma y tamaño de las frondas fértiles de un platicero. Entre más anchas sean, menos van a soportar la luz solar directamente. Un buen indicador para conocer el grado de luz solar que necesitan son sus vellosidades. Entre más tomentosa sea la especie de platiceros que estás cuidando, mayor es la exposición a la luz solar que podrá resistir. Existen algunas especies de platiceros que por su morfología soportarán mejor la luz solar. Próximamente, en otro video, te contaremos acerca de las especies de platiceros y qué características especiales poseen. Entonces, ubica la planta de forma que la exposición no sea directa a los rayos solares. Para esto puedes usar algún tipo de malla plástica que filtre esa luz. También puedes situarlo debajo de un árbol o polisombra, que le permita controlar la exposición constante a los rayos del sol. Nuestro segundo consejo es que trates de sembrarlo en el lugar más adecuado para ellas. Recordemos que los platiceros en su hábitat natural son plantas epífitas. Por cierto, ¿sabes qué son las plantas epífitas? Dale clic en este video para que te enteres de la mano de nuestro cultivador cómo cuidar de ellas. También te dejamos este otro video por aquí para que puedas contemplar nuestro platicero aferrado a un árbol. Y este tipo de plantas tendrán un mejor desarrollo si son ubicadas a cierta distancia del suelo, donde pueden recibir sus nutrientes por medio de las frondas fértiles y estériles. Si te gusta cultivarlos en macetas con tierra, es mejor que sepas que por la morfología de los platiceros y para su mejor desarrollo, utilices sustratos de fácil drenaje con los que se pueda tener un mejor control del riego. La fibra de coco, la corteza de pino pátula, el carbón vegetal, la cascarilla o el musgo sphagnum. Estos son los elementos mayormente aptos para la siembra. Puedes incluso mezclarlos para darle una mejor oxigenación a tus platiceros, que de por sí se caracterizan por tener unas raíces muy cortas. No te recomendamos los sarros. Sabemos que algunas personas emplean los sarros para sembrar sus platiceros, y nosotros, honestamente, no fuimos la excepción en un principio. Sin embargo, como creadores de vida, asumimos la gran responsabilidad de respetar nuestra naturaleza, conservándola ya que ha sido tan golpeada. Esperamos que sigas nuestro ejemplo. ¿Pero qué es un sarro? Los sarros son troncos de helechos arborescentes ubicados a la orilla de los ríos. El crecimiento de estos helechos ayuda a la conservación del agua. Cuando usamos los sarros, estamos deforestando y afectando negativamente a la naturaleza y la capa vegetal de la tierra, porque el proceso de crecimiento de este tipo de helechos es de muchísimos años. También se afecta la microbiología y por consiguiente la fuente de agua que tienen cercana.
Evitemos entre todos, pues, el uso de los sarros en la siembra de los platiceros y así ponemos un granito de arena en la conservación de la naturaleza. En los comentarios de este video encontrarás un enlace en el que compartimos información adicional sobre esta situación y que consideramos puede ser de tu interés. Lo escribimos hace ya algunos años. Si estás interesado en conocer nuestras otras recomendaciones, en el próximo video te contamos detalladamente para que continúes aprendiendo con nosotros a cuidar tus platiceros. Queremos conocer tus plantas. Síguenos en Facebook y comparte con nosotros una foto de ellas. Recuerda comentar, preguntar e interactuar con nosotros. Suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo soy Lem. Yo soy Verónica Heredia, tu compañera. Nos vemos muy pronto.